Vamos a comenzar con la posición anatómica. La posición anatómica es la colocación que debe tener el cuerpo como punto de referencia anatómico estándar, la cual nos va a permitir describir y ubicar las partes del cuerpo con precisión. En ella nos encontramos el cuerpo en estado erecto, con los pies ligeramente separados y paralelos, los brazos extendidos hacia abajo a lo largo del cuerpo, con las palmas de las manos orientadas hacia adelante y los pulgares apuntando hacia afuera del cuerpo. En el estudio anatómico se consideran tres planos, en función de los movimientos que se realizan sobre las dimensiones espaciales. De este modo podemos distinguir el plano sagital, plano frontal, también conocido como lateral o coronal, y plano transversal u horizontal. El plano sagital se dirige desde la parte anterior del cuerpo hasta la posterior, delante, detrás. Es vertical y divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Es donde se realizan los movimientos vistos de perfil. Plano frontal. Se orienta de manera vertical, de manera que divide al cuerpo en mitad anterior y posterior. Y por último tenemos el plano transversal, que divide horizontalmente al cuerpo o a un segmento corporal, originando una mitad superior y otra inferior. A través de los términos direccionales identificamos con mayor precisión y claridad dónde está situada una estructura del cuerpo en relación con otra. Para facilitar su aprendizaje, estos conceptos están organizados en dos grupos, siempre el cuerpo en posición anatómica. Términos referentes a la cabeza y tronco y términos referentes a las extremidades. En la cabeza y tronco encontramos dorsal, ventral, craneal, caudal, superficial, profundo, lateral y medial, y referente a las extremidades, proximal, distal, dorsal, anterior, posterior, lateral y medial. De este modo, el término dorsal o posterior es todo aquello que se dirige atrás, hacia la espalda. Ejemplo, el corazón tiene una posición dorsal respecto al esternón. Mientras que cuando nos referimos al término ventral o anterior es lo que se dirige hacia adelante, hacia el pecho. Tomando el ejemplo anterior, el esternón está en ventral del corazón. Craneal o superior lo que se dirige hacia el cráneo. El cuello es craneal respecto del abdomen. Caudal o inferior lo que se aleja del cráneo. El abdomen es caudal respecto al cuello. Superficial implica más cercanía hacia la superficie corporal. La piel es superficial respecto a los músculos, mientras que cuando nos referimos al término profundo, la posición es más lejana a la superficie del cuerpo. Cuando hablamos de lateral y medial, tomamos como referencia el plano sagital. De este modo, el término lateral hace referencia a todo lo que se aleja del plano sagital, mientras que el término medial es todo lo que se acerca a él. Ejemplo, los hombros están más laterales que el esternón respecto al término lateral, y cuando hablamos de medial, el esternón está en una posición medial respecto a los hombros. Si hablamos de términos referentes a las extremidades, partiendo como siempre de la posición anatómica, el término proximal es el más cercano del punto de unión de un miembro al tronco del cuerpo. Un ejemplo sería: la rodilla está en una posición proximal respecto al pie. Distal
es el más alejado del punto de unión de un miembro al tronco del cuerpo. El pie está en una posición distal respecto a la rodilla. Dorsal es la parte opuesta a la palma de la mano o a la planta del pie. Anterior equivaldría al concepto ventral del tronco. En posición anatómica, la palma de la mano está en una posición anterior respecto a su parte dorsal. Posterior reemplaza al término dorsal utilizado en el tronco. El talón del pie está colocado en una situación posterior a los dedos. Lateral y medial tienen el mismo uso que para la cabeza y el tronco. En posición anatómica, el dedo pulgar está en la posición más lateral, mientras que el meñique en la más medial. Existen otros conceptos que no son direccionales, sino posicionales. De este modo nos encontramos la posición decúbito, posición tumbada o acostada. Nos referimos a decúbito supino, tumbado boca arriba, o decúbito prono, tumbado boca abajo. Ejes de orientación. Los ejes de orientación son supuestas líneas imaginarias, alrededor de las cuales se realizan los movimientos articulares. De este modo podemos definir tres ejes: eje sagital, eje frontal, eje longitudinal. El eje sagital se dirige horizontalmente de delante a atrás, formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Los movimientos de este eje se hallan en el plano frontal. En segundo término nos encontramos el eje frontal. Se extiende horizontalmente, de derecha a izquierda o viceversa. Se forma con la intersección de los planos frontal y transversal. Los movimientos de este eje se realizan sobre el plano sagital. Y por último tenemos el eje longitudinal. Desde la posición anatómica, este eje se extiende verticalmente de arriba a abajo, paralelo a la línea de gravedad, formado por la intersección de los planos frontal y sagital, de forma que los movimientos de este eje tienen lugar en el plano transversal. Cuando el sujeto está de pie, esta línea también se denomina eje vertical. A continuación os mostraremos algunos de los conceptos referidos a los movimientos corporales más genéricos. Respecto al plano sagital y partiendo desde la posición anatómica, vamos a ver el movimiento de flexión y el de extensión. El de flexión, cuando el movimiento disminuye el ángulo entre dos segmentos corporales o cuando se acerca a otro segmento adyacente sobre el plano sagital. En el caso de la cabeza, cuello, tronco, extremidad superior y cadera, este movimiento se realiza en dirección anterior. En cambio, en la rodilla, pie y dedos del pie, el movimiento se realiza en dirección posterior. En el movimiento de extensión, cuando el movimiento aumenta el ángulo entre dos segmentos corporales, o bien cuando se aleja de otro segmento adyacente sobre el plano sagital. Respecto al plano frontal y partiendo como siempre de la posición anatómica, nos encontramos aducción, abducción, inclinación lateral. Aducción, cuando el movimiento acerca el segmento corporal hacia la línea media del mismo. Abducción, cuando el movimiento es de separación o alejamiento de una parte corporal de su línea media. Inclinación lateral consiste en un movimiento referido normalmente al cuello y tronco, en los que estos segmentos parecen deslizarse sobre el plano frontal. Paralelo al plano transversal nos encontramos el movimiento de rotación. Es el movimiento de un segmento corporal alrededor de su eje longitudinal. Será interna cuando se realice en dirección medial o hacia adentro y externa cuando sea hacia afuera. Y por último hablamos de circunducción, cuando se realiza un movimiento circular de la porción distal de una extremidad.
en el que se combinen flexión, extensión, abducción y aducción. Audio Jungle.